Incluso para formar un compuesto podamos hacer esta regla de los signos y se puede equiparar, como les había comentado, el número de oxidación a cero, ¿ya? Entonces, para que incluso se puedan compartir o pasar la valencia de un elemento al otro para formar un compuesto. Miren, aquí están nosotros, bueno, vamos en esta siguiente imagen. Nosotros vamos a ver cómo dentro de la formulación de los compuestos inorgánicos, cómo se van dando. Entonces, para ello sí es importante, como les había comentado, lo de los no metales y metales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un elemento de la tabla periódica, cualquier elemento, ¿ya? Se va a combinar, qué sé yo, litio, potasio, sodio, cualquiera de estos elementos se va a combinar. Aquí un elemento se combina con un hidrógeno a este, espérate para coger lo que es anotaciones. Bien. Entonces, cuando un elemento de la tabla periódica fusiona o se combina con un hidrógeno, cualquiera, ya sea el hidrógeno con el litio, ¿ya? Qué sé yo, va a formar nosotros van a formar lo que son los metales, ¿ya? Entonces, aquí, un elemento de la tabla periódica con el hidrógeno se combina, forman los metales y por ende a esto se va a llamar, van a tener una denominación que se van a llamar hidruros metálicos. A ver, entonces tenemos metales, no metales. Los metales cuando se combinan con un hidrógeno van a formar los hidruros metálicos. En cambio, cuando los metales se combinan con un oxígeno, me van a formar los óxidos básicos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los metales que les decía? Todos los que tienen de signo positivo. Entonces, por ejemplo, los de signo positivo, pues siempre vamos a tener nosotros litio, sodio, potasio, rubidio, todos estos elementos, entonces, que se forman tanto con el hidrógeno como con el oxígeno, me van a dar por ende diferente tipo de compuesto. Si se van, como les decía, si se forman con el oxígeno, pues vamos a tener óxidos básicos. Y si se forman con el hidrógeno, van a ser hidruros metálicos. Ahora, a estos tipos de compuestos cuando se combina un hidrógeno con cualquier elemento de la tabla periódica, pues se van a llamar compuestos binarios, es decir, pues hay dos elementos de la tabla periódica, un hidrógeno con, qué sé yo, con el sodio, ¿ya? Un hidrógeno, un oxígeno con el litio, así sucesivamente. Entonces son compuestos binarios y prácticamente a partir de un compuesto binario se me va a hacer mucho más fácil entender un compuesto terciario, un compuesto cuaternario, unas sales, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando un elemento de la tabla periódica se combina con un no metal? Perdón, cuando un no metal se combina con un oxígeno, pues me van a formar los óxidos ácidos. En cambio, cuando se combina un no metal de la tabla periódica con el hidrógeno, me van a formar los hidruros covalentes. Hidruros simplemente también se los denomina solo como hidruros, ¿ya? Entonces, estos compuestos, así se forman los compuestos binarios. Cuando un metal con un hidrógeno, hidruros. Un metal con un oxígeno, óxido básico. Un no metal con un oxígeno, un óxido ácido, ¿ya? Y un metal con un hidrógeno, un hidruro. Ya luego vamos a ir viendo prácticamente cómo cómo es esto según la nomenclatura, cómo se van a ir clasificando según las reglas de UPAC, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando esto en lo que respecta a los compuestos binarios, ¿verdad? Ahora vamos con los compuestos terciarios. Los compuestos
terciarios, como les, si ven, es como una cadena prácticamente. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando un óxido básico se forma con una molécula de agua? Pues vamos a tener a los hidróxidos. Ya es prácticamente una cadena, un metal con oxígeno, óxido básico, un óxido básico con una molécula de agua más una molécula de agua van a formar los hidróxidos. Ahora, ¿qué pasa cuando un no metal se forma con se combina con un oxígeno, óxido ácido? Y un óxido ácido con una molécula más una molécula de agua van a formar los oxácidos. Ya, estos ya son los compuestos en cambio terciarios. Tenemos hidrógeno, oxígeno y pues en este caso puede ser tanto un no metal como un metal. Ya, ahora, ¿qué sucede cuando la molécula, ¿qué sucede ahora cuando yo voy a combinar un hidróxido con un oxácido? Es decir, un no metal con un metal prácticamente se combinan, pues yo aquí ya voy a tener las oxisales. Las oxisales ya llegan a ser en cambio cuaternarias, ¿ya? Entonces prácticamente es una cadena y parte de eso, ¿no? Parte de, como les mencionaba, de un metal que es carga positiva, de un no metal que es carga negativa, y así sucesivamente. Entonces, y así voy formando mis compuestos, desde el más pequeño hasta el más grande, que me permiten generar múltiples reacciones. Eso es como que la importancia de los elementos, ¿no? Saber, por ejemplo, poder diferenciarlos, saber cuál se puede combinar, se puede combinar con una molécula de agua, cuál se puede combinar con una molécula oleosa, una molécula acuosa, una molécula de grasa, una molécula eh, de agua. Entonces, eso es prácticamente, ahora vamos a ir viendo, ya vamos a ir diferenciando cómo serían los compuestos binarios. Entonces, quedó claro esta parte de aquí, ¿no? Este pequeño mapa. Me confirman, me dicen si todo está claro o los confundí. ¿Sí están ahí, chicos? Miss, yo sí comprendí. Sí, Miss. Ujú. Ya, perfecto, chicos. Disculpe que estamos muy callados. Sí, me preocupa. Yo dije, será que sí estoy con el audio? Están todavía, dice. Sí, estamos, mi disculpe. Ya, chévere. Entonces, así vamos avanzando, vamos viendo para que también no se les vaya complicando lo demás, ¿ya? Ahora vamos con... mm, Bueno, aquí solo es una pequeña se podría decir que es como definiciones de ciertas palabras que se utiliza dentro de la nomenclatura de los compuestos, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros describir un compuesto como tal, siempre vamos a tener, siempre se lo va a poder describir o diferenciar de tres formas, ¿ya? Entonces, estas tres formas, no sé si a ustedes se les hace un poco conocidas, que es, por ejemplo, una nomenclatura de un sistema clásico, sistema de stock o sistema UPAC o sistemático, ¿ya? Se podría decir como la forma normal o sistema clásico, la forma del sistema stock o la UPAC o sistemática, ¿ya? De estas tres diferentes formas podemos describir a un mismo compuesto, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que respecta al sistema clásico o la más común, tenemos algunos, se podría decir, sufijos que son o son indicadores prácticamente que se utilizan al momento de describir. Por ejemplo, en este caso tenemos nosotros a los más conocidos como oso, ico, ito, atom, ¿ya?
En este caso, oso, ico, ito, ato indican siempre que el número de oxidación de uno, indican siempre el número, se van a basar siempre de acuerdo al número de valencia de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, siempre va a ser que oso me va a permitir describir al número de valencia más bajo, ¿ya? Ico se podría decir el número de valencia más alto de mi elemento que va a formar mi compuesto, ¿ya? Entonces, oso siempre va a ser el más bajo, ico siempre va a ser el más alto para alguno. Ahora, ito y ato, que son utilizados en cambio en lo que respecta a las sales, ya compuestos cuaternarios, ito siempre va a ser un indicativo de una valencia pequeña y ato a una valencia alta. La más alta pues siempre va a ser, qué sé yo, la máxima puedes que hay dentro de la tabla periódica pues siempre es 7, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto de los metales que es de valencia 1, 2, 3, 5, 7. Entonces, uno, a ver chicos, aquí valencia, como les había comentado, ¿no? Entonces, tenemos nosotros a los metales que tienen de valencia eh, 1, 2, 3, 5, 7. Por ejemplo, oso, ¿a qué número de valencia va a hacer referencia? Si un elemento, por ejemplo, si el litio tiene de valencia 1, 3, 5, 7. Participen, chicos. Y si no está claro, o sea, como si está confuso, díganme nomás, yo lo repito, lo puedo tal vez describir de una manera que a ustedes se les haga un poco más fácil de comprender. O simplemente también desconocen que también es válido, ¿ya? Me comentan nomás que aquí para eso igual estamos, para que puedan recordar estas partes. Mis disculpas, es que yo estaba leyendo el cuadrito, pues es que no de- este, pero sí, sí está claro. Eh, sí, sí, más o menos sí logro entender lo que usted está tratando de explicarnos. O sea, su explicación es muy buena, a mí lo que pasa es que hay cosas que no, no logro entender así mucho, pero sí, de una en una sola, pero estoy tratando de leer de forma que mi cerebro le entre. Entonces, si no, tiene un poquito de paciencia. No, sí, está correcto. Pero como les decía, igual, como para que se les vaya un poco familiarizando estos términos, porque siempre, siempre en lo que respecta a química o sobre todo a la nomenclatura química, se van a topar con con estas palabras, ¿ya? Entonces, como les decía, por ejemplo, sufijos como oso, ico, ito, ato, nos ayudan bastante para nosotros poder identificar cierto compuesto. Entonces, les repito, oso siempre va a indicarme el número de valencia más bajo. En cambio, ico siempre va a hacer referencia al número de valencia más alto, ¿ya? Ahora, y también tenemos nosotros, por ejemplo, hipo, hiper, per, hipo que es, si oso es bajo, hipo sería más bajo aún, ¿ya? Esto ya son, por ejemplo, para ya compuestos cuaternarios. Entonces, hiper de igual forma, si ico es alto, hiper, ico es mucho más alto, ¿ya? El número de valencia, la máxima valencia, se podría decir. Entonces, estos son sufijos que solemos siempre utilizar dentro de la nomenclatura, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí he colocado algunos ejemplos. Por ejemplo, bromuro férrico, carbonato cálcico, ácido perclórico, hipoclorito sódico, y así, o sea, son, por ejemplo, les pueden, qué sé yo, llegar a, a colocar ahí una fórmula que ustedes les describan, entonces prácticamente siempre se van a basar en eso, ¿no? De que en este caso, hipoclorito sódico, es porque estoy utilizando la valencia más baja del cloro y la más alta del sodio, ¿ya? Entonces simplemente a eso hace referencia. Ahora sigamos con lo otro.
Miss, es decir que, por ejemplo, también podría ser el bromuro ferroso, si es que se lo coge al hierro con la menor valencia, que sería +2. Ujú, exacto. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos el hierro que tiene algunas valencias, ¿verdad? Entonces, Sí, exacto. Entonces vamos jugando con eso. Prácticamente, si en este caso dice que es bromuro férrico, al decir ico es porque está utilizando la valencia más alta, ¿verdad? sí. Ya, entonces sí, exacto. Hace referencia a esto, que en realidad no nos facilita también un poco. Ahora continuemos. Bueno, esto era en relación al sistema clásico, ¿ya? Por ejemplo, como les había dicho, se van a poder describir de tres diferentes maneras. El sistema clásico, stock y UPAC. El clásico, que vamos a utilizar estos sufijos. En cambio, el stock, ¿cómo los vamos a poder diferenciar? De que siempre para el momento de describirlos, en cambio, vamos a tener nosotros sufijos como uro y ido. ¿Ya? Por ejemplo, uro para los compuestos binarios de un metal o de un no metal con hidrógeno y ido para los óxidos. O sea, en su mayoría de la nomenclatura del stock va a ser que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que había en ese mapa que un metal más un hidrógeno me va a dar un hidruro? ¿Ya? Entonces, en este caso, hidruro es prácticamente como ven aquí, vamos a utilizar en la nomenclatura stock el sufijo uro, siempre, siempre. Ahora, y el sufijo ido, cuando utilizamos nosotros un metal con un óxido, con un oxígeno, vamos a tener los óxidos y por ende vamos a utilizar en cambio el sufijo ido. Ya, entonces aquí tenemos de igual forma, por ejemplo, bromuro de hierro. Y algo también que utilizamos bastante en el sistema stock es los números romanos, ¿ya? Los números romanos también es un indicativo de que estamos hablando de una descripción que se basa al sistema stock. Entonces, los números, por ejemplo, aquí, bromuro de hierro. El 3, miren, en este caso se podría decir que hace referencia al número de átomos del hierro, ¿ya? Bromuro de hierro 3, sulfito de hierro 2, porque estamos utilizando el número estamos describiendo, perdón, a la valencia siempre va a ser en la valencia del hierro, siempre del elemento que se encuentre en la parte izquierda del compuesto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hidróxido de plomo, porque está utilizando la valencia 2, óxido de hierro, porque está utilizando la valencia 3. Ahora, chicos, aquí, por ejemplo, como yo al inicio les había comentado de que siempre un compuesto, eh, por ejemplo, yo aquí, ¿ustedes cómo saben que estoy utilizando la valencia, qué sé yo, la valencia, cómo saben que estoy utilizando la valencia 3 del hierro? Una forma fácil, pues simplemente es igualándolo a cero, ¿ya? Eso podría decir, por ejemplo, espérense, colocar lo que es la notación. Aquí tenemos nosotros en el bromuro de hierro. Entonces, a ver chicos, el hierro, ¿cuántas valencias tiene? 2, 3. Dos, tres, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que del hierro va a tener dos. Tres. Ya, perfecto. ¿Verdad? Aquí Sí, ¿verdad? si nosotros no lo vamos, o sea, no sabemos, nos No. dicen, escriba el número, describa la nomenclatura de tal compuesto. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a saber qué están utilizando, qué valencia están utilizando? Nosotros aquí, pues, simplemente lo que hacemos es igualar nuestro número de valencias a cero, ¿verdad? Miss, disculpe, no, se le escucha súper entrecortado. ¿Podría repetir, por favor?
Ah, ya sí, claro, díganme nomás eso también si me logran escuchar bien, porque también aquí como que la señal a veces no colabora mucho. A ver, en este caso, por ejemplo, el bromuro de hierro en este compuesto, nosotros para describirlo, nosotros sí o sí tenemos que saber qué tipo de valencia está utilizando, en este caso, el hierro. Por ejemplo, lo tenemos nosotros que igualar a cero. Por ejemplo, vamos siempre, aparte, siempre, ¿cómo les explico? Este bromuro, si ven que tenemos que números de átomos, tenemos tres, ¿verdad? Tres elementos, tres bromuros. Y hierro solamente uno. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente vamos a multiplicar, ¿no? Hacemos el, la ecuación, la vamos a igualar. Es lo que no me permite un poco escribir. No, ya creo que con esto sí ya puedo escribir. Déjenme ver. A ver, vamos nosotros a igualar en este caso nuestra ecuación. Aquí, por ejemplo, quiero que me digan, en este caso vamos a ir trabajando juntos. El hierro, ¿qué compuesto es? ¿Es un metal o un no metal? Metal, Es un metal, ¿verdad? Y el bromo no metal. es un no metal. Entonces estoy combinando un metal con un no metal, es decir, estoy trabajando con valencia positiva y con valencia negativa. Entonces, para que esto me dé igual a cero, aquí, ¿qué se podría decir? El bromo, como tiene de valencia 1, 3, 5, 7, aquí voy a trabajar yo con la valencia, con el bromo, con la valencia más uno, ¿ya? Entonces, bueno, aquí se entiende que es uno. Entonces, 3 por uno, 3, ¿verdad? Y ahora, para que mi ecuación, mi número de valencias me dé cero, el hierro, ¿cuánto tiene que tener? El hierro siempre, aquí en este caso, siempre tiene que tener menos 3, ¿ya? Entonces, menos 3 más 3, voy, me va a dar mi ecuación, oh, perdónenme que no puedo dibujar. Ya, me va a dar mi ecuación cero, ¿ya? Entonces, al saber que yo ya estoy trabajando con la valencia de 3, yo voy a saber que lo voy a identificar como bromuro de hierro 3. O otra opción o otra forma, nosotros siempre la valencia del, del metal o siempre la valencia del elemento que se encuentra al lado izquierdo la van a cruzar. Se podría decir, la del hierro va a la de bromuro y la de bromuro va a la del hierro, ¿ya? Por ejemplo, como el bromuro estoy trabajando con la valencia más uno y al uno nunca se lo coloca, entonces, ¿qué tengo? Hierro y Br3, bromuro 3. Esa parte no sé si quedó clara, de que siempre en estos compuestos yo voy a intercambiar, siempre cuando estoy trabajando dos elementos, siempre la valencia se va a cruzar. La valencia del bromo va a pasar a la del hierro y la del hierro va a pasar a la del bromo. Ya eso también siempre sucede en lo que respecta a los compuestos binarios. Entonces, aquí es una forma de describir que es bromuro de hierro, número de valencia 3. ¿Por qué? Porque aquí se sobreentiende que han estado intercambiadas las valencias, el bromo ha intercambiado su más uno y el hierro ha intercambiado el bromo ha intercambiado su menos uno y el hierro ha intercambiado su más 3, ¿ya? Entonces, por eso he podido describir en la forma stock, que es un bromuro de hierro 3.
De igual forma sucede con el sulfito de hierro. Aquí el hierro se sobreentiende que está trabajando de igual forma con la valencia número 2. El plomo está trabajando con la valencia número 2 y el hierro en óxido de hierro, en esta de aquí, el oxígeno siempre tiene de valencia menos 2, ¿verdad? Entonces ha pasado a la del hierro. Entonces ahora tengo dos moléculas de hierro y la del hierro ha pasado a la del oxígeno y ahora tengo tres moléculas de oxígeno. Por ende, me ha formado lo que es el óxido de hierro con número de valencia 3. En lo que es en lo que es a la descripción, al momento de nosotros utilizar las valencias, que quede claro que siempre vamos a utilizar nosotros en números romanos las valencias del elemento que se encuentra en la parte izquierda, ¿ya? Siempre en esta parte. Siempre, no voy a utilizar nunca de los que se encuentran en la parte derecha. Entonces, eso es en lo que respecta al sistema stock. Y en cambio, en lo que respecta al sistema sistemático, vamos a utilizar nosotros los sufijos, los prefijos, perdón, mono, di, tri, tetra y penta, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que uno, bueno, aquí mono 1, di 2, tri 3, tetra 4 y penta 5. De igual forma se suelen utilizar hasta el deca, pero en su mayoría pues siempre es hasta el hepta. Esto en cambio es lo que se suele utilizar en lo que es referente al sistema sistemático. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es en este caso, dicloruro de hierro. En cambio aquí estos prefijos siempre van a ir antepuestos al metal que se encuentra del lado derecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántos cloros tenemos? Dos. Por ende sería dicloruro de hierro. Aquí tenemos 4, tetracloruro de carbono. Aquí, cuando no hay ningún número, por ende significa que se encuentra el uno, pero como el uno no se lo coloca, lo vamos a describir como mono. Entonces sería monóxido de carbono. Aquí sería 4, por ende sería tetraóxido de dinitrógeno, porque tenemos aquí dos moléculas de nitrógeno. Aquí sería pentóxido de dicloro, ¿ya? Y así sucesivamente con lo que respecta a la fórmula sistemática. Entonces, voy a repetir rápidamente que en la forma clásica, nosotros tenemos a lo que es a los sufijos oso y ico. En lo que respecta al sistema stock, vamos a utilizar nosotros siempre el sufijo uro cuando es un metal con un hidrógeno y el sufijo ido para lo que es un oxígeno con un metal, ¿ya? Y en cambio, en la forma sistemática, siempre vamos a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, ¿ya? Eso es en lo que respecta a las formas de nomenclatura clásica, stock y sistemática, al momento de describir un compuesto. Ahora, chicos, si no queda claro, igual nosotros vamos a hacer ejercicios de poco a poco para que se vaya entendiendo mucho mejor. Igual en la práctica siempre se podría decir que es más fácil. Pero espero que esta parte como que se les vaya haciendo un poco más familiar para que a lo largo no se les haga más complicado. Eso sería, chicos, lo que respecta a la clase de hoy. Yo les comento que ya me tengo que ir porque también tengo yo mi doctorado, entonces los dejo. De igual forma creo que ya se acaba la clase, entonces pero espero que todo muy bien. Mañana ustedes igual tienen clases a esta hora, ¿verdad? A las 7.
Ya, Sí, a las 7. ajá. Ya, mañana yo sumo que va a dar mi compañera, mi amiga, y eso sería. Discúlpenme chicos por haberlos hecho esperar. Créanme que el Zoom yo no lo tenía en este caso, me salió hasta para actualizarlo justo en estos momentos y ya les hice ahí perder un poquito de su tiempo. Y eso chicos, ¿todo claro hasta ahora o algo que tengan que quieran reforzarlo? Todo claro, lo que nos ha dado nomenclatura es lo básico, es lo básico. Exacto, ya eso es lo que se utiliza, exacto, eso es lo que respecta. Igual luego vamos viendo ya los compuestos binarios, ya en este caso de los compuestos binarios ya vamos haciendo incluso un poco más de ejercicios, se podría decir, para que se haga incluso mucho más fácil de escribir a un compuesto. Eso chicos, entonces espero pasen bien y un gusto. Igualmente, mis, Ya. cuídese. Gracias por la clase. Chao. Chao chicos. Chao, mis.